Buenas tardes, iglesia. Tomen ahí un par de segundos para sentarse, saluden a alguien que tengan ahí cerca. Dile a alguien que tengas ahí cerca: feliz domingo de resurrección. Les voy a ser completamente honestos, el inglés y el español a mí hoy se me dañó. Cami, pobrecita, estuvo maluca anoche, entonces estuvimos desde las 2 de la mañana hasta ahora, pero desde las 2 de la mañana llamando al tío Hugo. Los que no entienden, llamar al tío Hugo, ya estuvo en el baño. Y yo ahí agarrándole el pelo, tranquila. It's okay. Entonces el inglés, el español, todo está difícil hoy. Pero no sé cómo este es el día de hoy, pero yo la verdad estoy lleno de expectativa. Lleno de expectativa porque sé lo que sucede cuando somos conscientes de lo que celebramos, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy es un día especial, un día extremadamente especial, porque celebramos la resurrección. Y si estuviste acá el viernes, fuiste parte de una conversación y hablábamos de por qué era tan importante que Jesús muriera. Porque muchas veces crecemos en la iglesia, tenemos conversaciones, es más, hasta decimos cosas. A mí me ha pasado que estoy hablando con alguien que va a la iglesia, participa en su fe, y le digo algo y me dice, amén, pastor. Yo le digo, ¿para qué dijiste amén, pastor? Si no se... ¿Sabes lo que dije? No tengo ni idea, pero amén. Ok. Y muchas veces formamos parte de situaciones, de servicios. Hasta me acuerdo, crecí en una iglesia cristiana, yo no crecí católico, pero me acuerdo tenía un muy buen amigo que creció católico, y él, cada vez que íbamos a salir de la casa de él, le pedía a la mamá que la bendición, y yo le decía, ¿para qué? La verdad no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero nosotros como latinos, como hispanos, hemos crecido en un mundo muy religioso, y hay muchas cosas que simplemente las hacemos por hacer, participamos por participar. Y el viernes hablábamos de por qué era tan importante que Jesús no solo muriera, pero muriera en una cruz y derramara su sangre. Y hoy quiero que hablemos de la importancia de por qué resucitó. ¿Qué es tan interesante de eso? ¿Qué es tan valioso de eso? Porque, seamos honestos, no hay que jugar a la iglesia, no hay que pretender. Si tú llegaste a este lugar, me imagino que tienes algún nivel de fe. Y si no tienes ningún nivel de fe, significa que llegaste obligado. Y si ese eres tú, tranquilo, no pasa nada. Desde acá se nota exactamente cuáles son los obligados. Tiene una cara de puño. Tranquilos. Pero seamos honestos, muchas veces llegamos a la iglesia y escuchamos un montón de cosas y decimos amén, sí, esto y lo otro, pero no tenemos ni idea cómo aplicarlo. No tenemos ni idea cómo agarrar esa información. Es más, muchas veces ni agarramos la Biblia porque, seamos honestos, no la sabemos leer. No sabríamos ni aplicar lo que estamos leyendo. Y hoy, si tú eres una de esas personas que llegó a este lugar y de pronto miras todo esto y dices, ¿qué pasó acá? Yo no entiendo esta persona por qué levanta los brazos, por qué hace esto, por qué hace lo otro. O de pronto eres un cristiano que hace todo eso, pero dentro de tu corazón tú sabes que estás luchando un poquito con tu fe. Quiero decirte que está bien. No tiene nada de malo tener preguntas. No tiene nada de malo buscar respuestas, porque la palabra de Dios dice que el que busca encuentra. Y creo con todo mi corazón que muchas veces cuando tenemos esas luchas internas de nuestra fe y empezamos a hacer preguntas, es donde nuestra fe se profundiza, donde podemos madurar espiritualmente, donde podemos crecer espiritualmente. Y si tú llegaste a este lugar el día de hoy y tienes muchas preguntas, déjame ser el primero en decirte, está bien. No te sientas que tienes que saber todo, porque yo sé que muchas veces la iglesia cristiana nos hace sentir que tenemos que saber todas las respuestas a todas las preguntas siempre. Y cuando tenemos conversaciones por fuera de la iglesia, las preguntas son más para corcharnos que para saber. Quieren ver qué es lo que no sabemos. Y hoy creo que es importantísimo hablar de por qué, la importancia de la resurrección. ¿Qué es lo que marca ese momento como tan especial? Y esto que tengo acá
Obviamente la gran mayoría sabrá, esto es una Biblia que ha pasado muchos días. Creo que necesita un poquito de amor, un poquito de colbón, pero está bien. El otro día me di cuenta que hasta hay unas páginas que le hacen falta a esa Biblia, entonces creo que ya es hora de retirarla y guardarla, pero literalmente estaba buscando un versículo y no lo encontraba. Yo decía, wow, mi Biblia la imprimieron mal, cuando por dentro me di cuenta, no, se le había arrancado la página. Pero nuestras Biblias tienen 66 libros, y de estos 66 libros fue escrita de alrededor 40 autores en un tiempo de alrededor de 1500 años. Entonces todos estos autores vivieron en lugares diferentes, es más, en 3 continentes diferentes, 3 lenguajes diferentes fue escrita. Y no solo eso, sino que vivían en generaciones diferentes, lenguajes diferentes, zonas diferentes. Y aún así es impresionante saber que hoy por hoy agarramos nuestra Biblia y es una historia coherente. Es una historia que tú la puedes leer de tapa a tapa. Y cuando me ponía a analizar eso, también ves que la Biblia, que estos autores no son todos autores o profesores o rabinos o esto o lo otro, no. Hay pastores que escribieron, hay guerreros que escribieron, hay hasta recolectadores de impuestos medio mafiosos que tienen ahí un par de páginas, tienes asesinos que escribieron páginas de este libro. Y es impresionante que todo esto se reúne y es una historia coherente que apunta hacia Jesús. Y tenemos lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encuentras profecías. Y como te acabo de decir, esto no fue escrito entre un par de amigos que se reunieron y dijeron, ¿cuál es una buena idea? Tú tienes una, sí, pongamos esto aquí, pim, 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 pim. Ok, ¿tú qué vas a decir? Yo voy a decir, ok, después apareció Jesús y dijo, no, voy a hacer esto. Esto fue escrito en mucho tiempo con personas que no se conocían, diferentes generaciones, como les dije. Y Jesús entra en escena. Y de las 300 y pico de profecías que escriben sobre Él, Él las cumple todas. No algunas, todas. Y ese es uno de esos momentos donde nosotros decimos, amén. Pero no entendemos la gravedad y el peso de lo que eso significa. Entonces esta semana me metí, abrí unos cuadernos de la universidad. Me acuerdo, estaba en un proceso de una maestría. Y hice un estudio de un estudio que hizo Dr. Peter Stoner, el doctor Peter Stoner. Y este era un doctor especializado en la probabilidad. ¿Saben lo que es la probabilidad? Imagínense que yo tengo 10 monedas y a una moneda le dibujo una X y meto esas 10 monedas en una bolsita y te digo, saca la moneda que le hice la X. ¿Cuál es la probabilidad de que saques esa moneda? 1 de 10, ¿cierto? Entonces este científico, este doctor, literalmente contrató a 600 científicos más para hacer el estudio de cuál sería la probabilidad de que un hombre, no Jesús, un hombre en el tiempo de 2000 años pudiera cumplir las profecías. Y él reúne su equipo y dice, bueno, arranquemos fácil. Arranquemos con cuál sería la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir solo 8 profecías. Ojo, hay 300 y pico. Solo 8. Y es más, el estudio que sacó el Dr. Stoner fue literalmente, ¿sí dice validado? Sí, validado por se me fue el español, los capos de las ciencias. Y ellos dijeron que sí, que era válido, pero escucha esto, salieron a decir no solo es válido, sino que la conclusión de este estudio fue conservativo, ¿sí? Conservador. Conservativo es otra cosa. Entonces imagínense, los números que les voy a tirar ahorita fueron literalmente categorizados como una respuesta o una conclusión safe, muy segura. Entonces se metieron, hicieron meses de estudios y mira lo que sale, que un hombre, no Jesús, cualquier hombre en este tiempo de estos 2000 años pudiera cumplir 8 profecías.
Y en el primer servicio lo intenté y dije cualquier cosa, entonces lo voy a decir en inglés y los que saben lo van a traducir y los que no saben van a escuchar a alguien cerca que lo traduzca porque no me va a salir. Y es 10 to the 17th power. Imagínense un 1 con 17 ceros. Les aseguro que acá no hay nadie que supiera leer ese número, por lo menos yo no. Yo me puse a leer ese número, no sé ni cómo contar hasta ese número. Entonces la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir 8 profecías era de 1 en... Eso, ustedes entendieron. 1 con 17 ceros. Esa cosa, 17ª potencia. Hoy no sé qué me pasó, pero se me enredó la lengua con las with the R's y las S's. Entonces ahora, imagínense, volvemos al mismo ejemplo de las monedas. ¿Se acuerdan? Tengo 10 monedas, le hago una X a una moneda. Entonces ahora imagínense, tengo 1 con 17 ceros monedas, le hago una X a una de esas monedas. No habría espacio sobre la tierra para guardar todas estas monedas. Es más, serían tantas monedas que podríamos cubrir todo el estado de Texas. Y al cubrir todo el estado de Texas, a una vez así, le daríamos 2 pulgadas, 2 pies de profundidad. Estaríamos enterrando el estado bajo 2 pies de profundidad de monedas. Y ahora imagínense, agarramos a alguien cualquiera y le decimos, bueno, te vamos a sellar los ojos, te vamos a montar en un avión y vas a volar por encima del estado de Texas porque manejar te demorarías unos 2 días. Y cuando tú quieras vas a decir, ¡paren! Y ahí va a parar el avión, vas a saltar y cuando caigas vas a agarrar una moneda y esa moneda va a ser la marcada. Esa es la probabilidad de que un hombre cumpla 8 profecías. Y Jesús cumplió las 8 profecías. Y es más, ahí no paró el doctor Stoner. Él siguió más allá, dijo, hagámoslo, veamos un poquito más, como hasta dónde podemos ir. Y dice, ok, ¿cuál sería la probabilidad de que un hombre cumpliera 16 profecías? Y agarra su grupo de científicos y empiezan a correr los números y caen a la conclusión de que la probabilidad de que un hombre cumpliera 16 profecías, escuchen este número, mentira, no lo escuchen porque no lo voy a hacer, es decir, un 1 con 45 ceros, 10 to the 45th power. Seguimos en el mismo ejemplo de las monedas. No tendríamos suficiente espacio en la tierra para almacenar tantas monedas. Es más, nos tocaría crear una esfera de monedas que sobrepasaría el tamaño de la tierra. Y escuchen al tamaño que lo sobrepasaría la tierra. El diámetro de esta esfera de monedas sería de la distancia de la tierra hasta el sol 6 veces. 550 billones de millas. Y el científico Stoner dice, te demorarías 400 años volando eso a la velocidad de la luz. Y agarramos a una víctima, le tapamos los ojos, lo metemos a una nave espacial, le damos una nalgada y lo mandamos y le decimos, dale papito, nos vemos en un par de años, para cuando tú quieras, y ahí te van a soltar en tu traje de astronauta, y cuando te suelten en tu traje de astronauta vas a agarrar una moneda, o si quieres vas a tener que cavar porque, como les dije, es una esfera. Imagínense la probabilidad de que donde caiga ese astronauta meta la mano y saque la moneda que está marcada. Esa es la probabilidad de que un hombre cumpla 16 profecías. Porque, como les dije, 40 autores, 1500 años, diferentes generaciones, diferentes continentes, diferentes lenguajes. Todo tiene coherencia. Y Jesús no solo cumple 16 profecías, las cumple todas. Las cumple todas.
Y la primera pregunta que yo me hacía cuando me ponía a analizar todo eso era: ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Y si no viniste el viernes, te invito a que veas el servicio, porque no me quiero meter mucho en detalle, pero era necesario tener un último sacrificio para sellar el pacto, la promesa. Y les voy a dar la versión de 2 minutos de lo que fue el viernes. Un pacto era una promesa en ese tiempo, y no era suficiente firmar un papel, sino que cuando yo te hacía una promesa, yo agarraba y cortaba un animal en 2 y ponía una mitad allá, y yo atravesaba la sangre y mis huellas manchaban la tierra. Yo te decía: mira, yo te prometo lo que te acabo de decir, a tal punto que si donde yo rompa mi palabra, tú me puedes romper a mí como yo rompí este animal. Esos eran los pactos para ellos. Y Jesús es tan necesario porque Él es el último pacto. Él es el pacto que abre las puertas para que tú y yo tengamos acceso a Dios Padre, a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús? Porque tenía que ser algo suficientemente poderoso. Porque no era suficiente simplemente matar, sino que tenía que cobrar vida. Tenía que resucitar. Y ahí es donde yo creo que nos deberíamos hacer la pregunta importante del día de hoy. ¿qué significa para mí que Jesús haya resucitado? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo tomar esta realidad, y de pronto para ti no es una realidad, de pronto para ti es una historia, pero cómo puedo tomar esto y aplicarlo para mí, para mi vida, para mi día a día, para mis situaciones, para mis victorias, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y no juguemos a la iglesia, porque muchas veces cuando venimos acá sentimos la presión de decir amén, y decir wow, sí, eso es para mí, pero sales, te montas al carro y te das cuenta que no tienes ni idea. Si tú tuvieras que cerrar tus ojos ya mismo y responder esta pregunta como si estuviéramos solos los dos, no en un auditorio, ¿qué dirías? ¿Esto qué significa para ti? Y ojo, yo soy un HP, soy un hijo de pastor, crecí en la iglesia. Yo sé exactamente qué tendría que decir. Yo sé que hace unos 10 años, 15 años, no tendría ni idea, no sé, muy chévere, gracias. Pero hoy por hoy yo sé lo que eso significa para mí. Y tú y yo, en esto llamado vida, en la experiencia que tenemos como humanos, que es vivir, entre más nos demoremos en responder esa pregunta, más nos vamos a demorar viviendo una vida bajo nuestro dominio. Pero cuando aprendamos a darle una definición y una respuesta a esa pregunta, tú y yo ahora entramos a vivir una vida diferente, que es la vida que Él tiene para ti. Es la vida que Él tiene para nosotros. Y si tú vienes a esta iglesia regularmente, seguramente me has escuchado decir esto 1000 veces. Porque a mí, es más, cada vez que lo digo, se me estalla la cabeza porque no lo puedo creer. Que la palabra de Dios dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha sido capaz de pensar, soñar, cranear, diseñar, dibujar los planes que Dios tiene para ti. ¿Entendemos eso? Que para mí es imposible, ni en mis sueños más locos, para mi propia vida, estaría ni siquiera rasgando la superficie de lo que son los planes que Él tiene para mí. ¿Alcanzamos a entender eso? Y muchas veces, porque no sabemos darle la respuesta a esta pregunta, vivimos una vida muy debajo de eso. Porque no sabemos responder, ¿y esto qué significa para mí? Y ojo, de pronto llegaste a este lugar y tienes muchas preguntas. De pronto tienes dudas.
De pronto piensas que lo que has vivido te da suficiente evidencia para decir que Dios no existe, o que Dios no te ama, o que Dios no es bueno. Pero yo creo con todo mi corazón que es lo contrario. Creo que si alcanzamos a responder esa pregunta, encontraríamos otras respuestas, encontraríamos vida. Y creo que ese es un muy buen comienzo. Encontrarías vida. Tantas personas que están vivas, pero su vida no tiene vida. Su vida no es vida. Y la palabra de Dios dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Sabes lo que es abundancia? A mí me tocó meterme al diccionario, no les voy a mentir, para saber exactamente qué significaba. Y versión resumida de la definición es que te sobra. Te sobra. Imagínate que en mis manos yo solo puedo cargar 10 micrófonos y me dan 20. Hay 10 que me sobran, no los puedo cargar. Y escucha esto, no me sirven, pero los tengo. Esa es la vida que Dios no solo te quiere dar, sino que ya tiene para ti. Y es abundancia en todas las áreas de tu vida. En tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo. Dios quiere que tú tengas abundancia en todo lo que haces. Pero tienes que responder esta pregunta: ¿eso qué significa para mí? Porque si tú estás siguiendo a Dios simplemente por religión, estás siguiendo un Dios muerto. Y un Dios muerto no puede dar vida. Pero si tú estás siguiendo a Dios con tu corazón, con tu vida, si tú has dejado cosas atrás por ser un seguidor de Jesús, un discípulo. Y ojo, acá no hay ni un discípulo perfecto. Entonces no tienes que ser perfecto, tienes que ser constante. Pero si tú en tu corazón has decidido ser un seguidor de Jesús, adivina lo que tu vida empieza a producir: vida. Vida. Porque es más, acá nos podríamos a poner a hablar de todas las religiones, porque si tú estás acá y tienes dudas, obviamente una de las preguntas va a ser: ¿y por qué cristianismo sí y las otras no? Que estos cristianos se comieron la galleta mágica y ahora todo lo que ellos dicen es verdad y todo lo que los otros dicen es mentira. Te lo voy a decir así: cristianismo, primero que todo, si me preguntas a mí, no es una religión. La palabra religión significa religar, reatar. En otras palabras, volver a esclavizarte a un estilo de vida. Por eso todas las religiones que ves tienen un estilo muy marcado, reglas que tienes que seguir, cosas que tienes que hacer. Jesús no vino a reatarte, a religarte a algo. Él vino a darte libertad. Pero si queremos hablar de cristianismo como religión, imaginemos que tenemos acá una mesa de comer y Dios va a venir a la mesa y yo me enloquecería preparando esta mesa, alistándola. Y puedes meter en este ejemplo cualquier religión que quieras. Y la realidad es que todas las religiones del mundo se tratan de nosotros como humanos, cómo podemos preparar la mesa, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que ser perfectos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, para que el Dios llegue y nos acepte. Pero lo hermoso de seguir a Dios es que es al revés. Esto se trata de cómo Dios preparó la mesa para ti, de que tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es acercarte, sentarte y disfrutar. Él ya preparó la mesa. Él ya hizo
el trabajo. Pero de pronto tienes preguntas. Y la verdad, si tienes preguntas, si tienes dudas, te animo. Haz las preguntas. Si tienes dudas, busca, aprende. Acércate a alguien en la iglesia. Porque la palabra de Dios también dice que Dios no es difícil de encontrar. Y eso a mí me encanta. Pero cuando vemos este momento de la resurrección, y es más, vamos a leer de Juan capítulo 20. Quiero que veamos cómo la Biblia narra este momento. Porque acá hay algo importantísimo que tenemos que resaltar para nuestras propias vidas. Juan capítulo 20, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 87. Todos los que no leen su Biblia se acaban de preocupar. Mentira, vamos a leer solo un par de versículos. Versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Y podemos parar ahí 2 segundos. La piedra esta de la que habla la Biblia pesaba alrededor de 2,000 a 4,000 libras. Tomaba 2 hombres poner la piedra en su lugar. Y cuando digo en su lugar es porque la tierra le hacían como una serie de carie a la tierra para que la piedra cayera en su lugar. Y sacar la piedra de ese lugar tomaría alrededor de 8 a 10 hombres. Y aún así no garantizaban que podían sacar la piedra. Entonces ya desde acá empezamos a ver el poder de lo que sucedió ahí adentro. Y solo con este versículo quiero que empieces a pensar en esto. No importa qué has hecho, no importa qué vida has vivido, no importa qué tan muerto pienses que estás, que te sientas, no importa qué obstáculos sientas que cargues, no hay nada que el poder de Dios no pueda cambiar en ti. Versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y eso me parece súper chistoso porque estamos leyendo Juan y Juan ahí se está refiriendo al mismo. Él es el discípulo a quien Jesús amaba. Hay teólogos que dicen que Juan era argentino. Eso no es verdad. That's not true. Era paisa. No, mentira. Ay, sí se ofendieron. Así se delatan que no hay argentinos en la iglesia. Necesitamos traer más argentinos. Así que fueron corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Y esta parte me encanta. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa, ahí sacaba era medio agrandado, que Pedro llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, un poco competitivo, el viejo Juan. Y me encanta esto. Y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y esa es la parte que deberías tú resaltar en tu propia Biblia. Él tenía que resucitar. No era que sería buena idea o sería conveniente. Porque ojo, no es la primera persona que resucita. Es más, en la Biblia
Si seguimos ahí en Juan, si fuéramos a dar un par de páginas hacia la izquierda, llegaríamos a Juan capítulo 11 y ahí nos cuenta la Biblia la historia de Lázaro, que Jesús le dice: Lázaro, sal de ahí. Y sale Lázaro porque todavía estaba envendado. No era el único que había resucitado, Jesús. Y no sé si agarran ese detalle. Sale y las vendas, el sudario está doblado, las vendas están a otro costado. Lo que había sucedido en esa tumba fue diferente. Y la palabra de Dios lo dice: tenía que resucitar. ¿Y qué sucede? Y les cuento así rápidamente para ya empezar a aterrizar esto. Si nos ponemos a hablar teológicamente de lo que sucede en este momento, si estuviste el viernes, hubieras escuchado un poquito de lo que sucedía cuando un sumo sacerdote hacía atonement, se me fue la palabra en español, pedía perdón por los pecados del pueblo. Lo que él haría: tomaría 3 animales, pasaría por todo un proceso y al final lo que haría es pondría sus manos sobre una de las cabritas, la sacrificarían por los pecados del pueblo, y a la otra cabra, escuchen esto, también le pondría las manos encima en símbolo de que esa cabra también recibía los pecados, lo que separaba al pueblo de Dios, lo que hacía imposible que el pueblo de Dios estuviera en intimidad con Dios, y la soltaban. Y solo esa sangre que había derramado ese sacrificio por los pecados es lo que hacía posible que el sacerdote entrara a la presencia de Dios. Había un precio que se pagaba para que un hombre entrara una vez al año a la presencia de Dios. Y cuando Jesús cuelga sobre esa cruz, sobre sus hombros carga todo lo malo de todos nosotros, todos los pecados de toda la humanidad que había vivido y que todavía no había existido. Muere como ese primer chivito que sacrifican, haciendo que esa sangre abriera un camino para poder entrar a la presencia de Dios. Pero de la misma manera que tenían otro chivo que soltaban, era necesario que Jesús resucitara. ¿Por qué? Porque en ese momento tú y yo no solo recibimos vida y vida en abundancia, como dice la palabra de Dios, sino que recibimos vida eterna. Vida eterna. Y si eres una de esas personas que está luchando con su fe, cuando hablas de otras religiones, todas las otras religiones hablan de a dónde van o cuál es el destino. Todos hacen lo que hacen por llegar a estar con Allah, por llegar a enlightenment, no sé cómo decir eso. Todos tienen sus destinos. Tú y yo no vivimos por un destino, eso ya es una garantía. Tú y yo vivimos ahora de la mano de Dios y podemos caminar con Dios. Y quiero que escuches esto, iglesia. Porque el que te da la mano y camina contigo ya venció el peor de los casos, que sería la muerte. Entonces, si tú ya vas caminando con el que venció el peor de los casos, ¿de qué le vas a tener miedo? ¿A qué le vas a tener miedo? ¿De qué te vas a preocupar?
¿De qué te vas a asustar? Y no sé si ven por qué es la importancia de saber responder esa pregunta. ¿Esto qué significa para mí? Esto significa todo para mí. Esa tumba está vacía porque la llenó vida. Y eso mismo quiere hacer Dios en nuestras vidas, no solo hoy, sino todos los días. Porque no hay que ser un genio para saber que hay días en los cuales te despiertas y estás vacío. Hay días que te despiertas y por dentro no sientes mucha vida. Es más, puede que sientas mucha muerte. De pronto hay momentos que suceden que te desinflan y sientes que pierdes las ganas de seguir peleando, de seguir adelante. Hasta hay momentos que sientes que ya perdiste todo, ya no tienes ni siquiera razón, motivo por el cual seguir. Y todos estos momentos que sientes que en lo más íntimo de tu ser ya no hay vida, el Espíritu de Dios entra en escena y de la misma manera que lo hizo en Génesis, sopla vida. Pero lo lindo de eso es que tú y yo tenemos acceso a ese Dios siempre. Que en esos momentos nos podemos presentar, venir ante Él, decirle exactamente cómo nos sentimos y saber que ese Dios está vivo, con toda la autoridad y toda la habilidad de soplar vida a mis momentos. Y por eso tenía que resucitar, para que tú y yo tuviéramos un Dios vivo. Y yo sé que para nosotros como la iglesia cristiana, nosotros ponemos la cruz. Pero no sé si se han dado cuenta de la diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica. Nuestra cruz está vacía. Es más, yo creo que la iglesia no debería ni siquiera tener una cruz, debería tener una tumba. Una tumba vacía que te recuerde que tu Dios está vivo. Y no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando, tú siempre puedes ir corriendo a los brazos de tu Padre y Él te recibe con los brazos abiertos. Porque gracias a Dios Él nos amó tanto, y es más, ni siquiera quiero que lo pienses así. La palabra de Dios dice que Él, en Juan 3:16, que Él amó tanto al mundo, y quiero que hasta cambies eso. Ponle: Él me amó tanto a mí. Él te amó tanto a ti, mete ahí tu nombre, que Él dio lo mejor que tenía, a su Hijo, llevó el cielo a la bancarrota. Y yo siempre pensaba en eso. Yo decía: wow, Dios, tú fácilmente podrías haber dado 3 chichipatos que te sobraban por ahí. De pronto tenías un ángel con una alita medio tuerta, no sé, o uno que se portaba mal y te tocó, ven. Pero mandaste a tu Hijo, mandaste a lo mejor que tienes. Y yo me acuerdo, mi papá siempre me decía: gato. Y ojo, mi papá es el único que me dice gato. Por favor, no me digan gato. El otro día saliendo de la iglesia y una señora me dijo: chao, gatico. Yo, Jesus. Me dijo: gato, tú no sabes lo que es amor hasta que tengas un hijo. Y el otro día, como les digo, hoy Cami está mal, por eso no la van a ver por ahí. Pero el otro día yo me ponía a pensar en qué va a ser la primera noche cuando ese pelado llegue a la casa. Yo le decía: linda, yo no voy a poder dormir. Yo le dije: y la cuna la voy a poner de mi lado. Y les cuento esto para que me ayuden a orar. Yo estoy pidiéndole a Dios que salga así calidoso como el papá, moreno. Imagínense, soy el segundo de 5 y el único moreno. La probabilidad de que salga moreno no está muy alta. Pero yo le decía: yo me imagino esa primera noche voy a estar así.
Creo que no voy a ni poder respirar. Voy a poner la manito así en la nariz a ver si está respirando. Y yo me pongo a pensar, ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo he visto, y sé lo que siento. Ahora me imagino, Dios, ¿qué habrá sentido? ¿Cuánto te habrá amado para entregar lo que más ama? No para garantizar que te tendría, sino para simplemente tener una oportunidad de tenerte, para tener una oportunidad de decirte que te ama. Porque eso es lo lindo de esto, y hoy lo vemos más que nunca. Hay cada loco allá afuera que dice cada barbaridad, y nosotros los cristianos son los que no pueden decir nada. Tú y yo decimos algo y ya haters, ya esto, ya lo otro, discriminan esto y lo otro. El otro día literalmente tuve una discusión, se dice, no una discusión, no, una conversación con una persona en Miami que cree en Pikachu, literal, yo no lo podía creer. No, en serio, ustedes se ríen, pero en serio. Me contó y yo lo miré así. Y me tocó pensar rápidamente: negrito, cambia tu cara, que tu cara está diciendo lo que estás pensando. Yo, oh wow, tell me more. Cuéntame un poquito más. Y entre más lo escuchaba, yo decía, there's no way. Y pensar que Dios entregó a su hijo por ese man, para que venga a creer en Pikachu. Come on, man. Y por eso les digo, no, Dios no lo hizo como una garantía para que lo amaras. Él lo hizo para simplemente tener la oportunidad de decirte que te ama, la oportunidad de estar en relación contigo. Y si Dios lo dio todo por estar en relación contigo, yo creo que la respuesta natural nuestra sería ver que Jesús murió por mí. ¿Cómo no voy a vivir por Él? ¿Cómo no voy a hacer todo lo que está bajo mi fuerza para seguirlo de una manera real? No de una manera religiosa, de una manera viva, de una manera auténtica, de una manera que refleje que esto no es simplemente un libro que conozco, sino un libro que vivo. Que el Dios al que le oro no es simplemente alguien que está ahí, sino es un Dios que está activo aquí. Que hay personas que le van a meter más tiza a hermano, sáquese esos aretes, que hacer un hermano de verdad y dar una mano en un momento difícil. Y la verdad, entre más lo pienso, y cuando me fui de esa conversación con este muchacho Pikachu, yo decía, wow, Dios, ¿cuánto me amas? No, y la verdad, después yo me reía solo, porque es chistoso. Pero aunque no lo crean, en toda esta conversación yo lo miré, me quedé serio, no me reí. Fue impresionante. Pero yo entre más lo escuchaba, yo más se me rompía el corazón, no por él, pero al entender el amor de Dios, de que Dios no solo lo entregó todo, sino que lo haría otra vez. Y saber que ese muchacho, aunque literalmente frente a mi cara me dijo que él se moría antes de entregarle su corazón a Dios. Y miren lo chistoso que es eso, yo nunca le hablé de Dios. Él me habló a mí de Dios. Y después de Pikachu.
Y él me dijo, yo me muero antes de darle mi corazón a Dios. Yo literalmente ya me iba a ir y lo agarré, le di un abrazo así medio de costado porque sí. Y le dije, yo sé que no crees en Dios, pero Él sí cree en ti. Él sí cree en ti. Y no sé cuánto te demores, pero mi oración es que más tarde que temprano te estrelles con la realidad de que Dios te ama, tal y como eres. Y que el momento que te estrelles con ese amor de Dios tal y como eres, no es un amor que es para que te quedes tal y como eres, sino que es un amor que te va a agarrar de la mano y te va a llevar por un proceso. Y obviamente no le dije esta parte a él, pero ese proceso la Biblia lo llama como santificación. Entonces no sé cómo llegaste a este lugar. De pronto en este momento tu vida no refleje al Dios al que alabamos. Pero lo único que te puedo decir es que no hay mejor aventura que agarrarle la mano y decirle vamos. Y arrancar este proceso de abrirle tu corazón, dejar que entre y que Él deposite esa vida que para ti y para mí sería imposible pensar, soñar, imaginar. Y es una vida que te sobra, que te da más de lo que necesitas en toda área.